Hola a todos, esto es Mir64 y bienvenidos a esta serie de vídeos en la que nos disponemos a corregir el Mir Convocatoria 2019-2020. En este quinto vídeo vamos a ver de la pregunta 68 a la 87, así que empecemos. En esta pregunta nos piden que marquemos la respuesta correcta sobre el consejo genético que le daríamos a una mujer portadora de la mutación del síndrome del X frágil, siendo la opción correcta la 2. En esta enfermedad, al estar causada por expansión de tripletes, aparece el fenómeno de anticipación genética. La opción 4 es falsa. Aunque el síndrome de X frágil es menos evidente en mujeres que en varones, esto no significa que no afecte a mujeres, pues se trata de una enfermedad dominante ligada al X. En cuanto a la opción 1, debemos tener cuidado. Es cierto que todos los hijos varones que hereden la mutación presentarán la enfermedad, pero no es cierto decir que todos los hijos varones heredarán el cromosoma X mutado. Solo la mitad de la descendencia de esta mujer lo heredará. Como podemos ver, esta enfermedad ya había sido preguntada antes en el MIR. En la siguiente pregunta nos presentan un paciente con diabetes e hipertensión arterial. Nos dicen que se ha dado varios golpes en la cabeza con los muebles de la cocina, pero que él no refiere ningún déficit visual. El hecho de que el paciente no se dé cuenta de su probable déficit visual es típico de las cegueras corticales. En concreto, si tiene una lesión de la corteza occipital, podría tener una hemianopsia homónima con respeto macular. Y en este paciente sí parece haber respeto macular, pues tiene una agudeza visual alta. Por todo lo comentado, la respuesta correcta es la 2. Por otro lado, es fácil descartar lesiones que solo afecten la visión monocular, es decir, la visión de un solo ojo, como el desprendimiento de retina de la opción 4, pues solo es necesario tener conservada la visión de un solo ojo para ser capaz de evitar darte golpes en la cabeza con los muebles de tu casa. En cambio, los pacientes con hemianopsia homónima pierden o bien todo el campo visual izquierdo o todo el campo visual derecho, lo que suele interferir incluso en tareas básicas de tu día a día como servirte agua en el vaso. En la siguiente pregunta nos presentan una mujer de más de 60 años que ha desarrollado zonas oscuras que se desplazan con la mirada, es decir, miodesopsias o moscas volantes, y fosfenos, también llamados destellos luminosos. Entonces, ¿de qué enfermedades son características las miodesopsias y los fosfenos? Pues bien, del desprendimiento de vítreo posterior y del desprendimiento de retina. Sin embargo, si este paciente tuviera un desprendimiento de retina, nos contarían un defecto del campo visual. Así que la opción correcta es la 3, que nos dice que debemos hacer una exploración de fondo de ojo para descartar roturas retinianas o hemorragia de vítreo, que son dos posibles complicaciones de desprendimiento de vítreo posterior. En caso de encontrar una rotura retiniana, habría que tratarla mediante fotocoagulación. La opción 4 es falsa porque la clínica del glaucoma agudo o de ángulo cerrado es distinta y consiste en dolor intenso, disminución de la agudeza visual, visión de halos alrededor de las luces, ojo rojo, midriasis, náuseas y vómitos. En las siguientes diapositivas os dejo una tabla del desprendimiento de vítreo posterior, que era lo que tenía este paciente, y otra del desprendimiento de retina. Aquí os dejo dos fondos de ojo de desprendimientos de retina. En la imagen de la derecha se ve además un desgarro o rotura retiniana.
En la siguiente pregunta nos presentan un hombre de 40 años que presenta una masa mediastínica y niveles elevados de beta-HCG y alfa-fetoproteína. Eso hace probable el diagnóstico de tumor germinal. Como además la alfa-fetoproteína está elevada, ¿qué diagnóstico podemos descartar? El seminoma, pues los seminomas no elevan la alfa-fetoproteína. Por todo lo comentado, la opción correcta es la 4. Cáncer de células germinales no seminomatoso extragonadal metastásico. La siguiente pregunta es sobre el tratamiento de cáncer de pulmón. En cuanto a las opciones 1 y 3, los estadios 1 y 2 del cáncer no microcítico se suelen tratar mediante cirugía, a la que a veces hay que añadir quimioterapia adyuvante. En cuanto a la opción 2, un nódulo pulmonar solo recibirá tratamiento si demuestra ser maligno. Y en cuanto a la opción 4, es la que tenemos que marcar. Pues el tratamiento del cáncer microcítico suele ser o bien quimiorradioterapia si se trata de enfermedad limitada, o bien solo quimioterapia si la enfermedad se ha extendido. En las siguientes diapositivas os dejo un resumen del tratamiento del cáncer de pulmón. Y os dejo también una placa de tórax de un caso de cáncer de células pequeñas que cayó una vez en el MIR. En la siguiente pregunta nos piden en qué situación no indicaríamos radioterapia adyuvante en cáncer de mama. Así que, ¿cuál es la opción correcta? La 2. Estadio 1 post-mastectomía, pues la radioterapia adyuvante en cáncer de mama solo está indicada tras cirugía conservadora o tras mastectomía en el caso de que el tumor sea al menos un T3 o asocie afectación axilar. En la siguiente pregunta nos presentan un hombre joven que consulta por presentar dolor intenso en oído derecho que empeora con la presión sobre el trago. En la exploración otoscópica nos dicen literalmente que hay signos inflamatorios importantes en el conducto auditivo externo. Así que la opción correcta es la 2, otitis externa difusa. Descartamos la opción 3, otitis externa maligna, porque esta ocurre en pacientes diabéticos, añosos o inmunocomprometidos. Descartamos una otitis media, porque éstas no presentarían signo del trago positivo. En la siguiente diapositiva os dejo lo más importante sobre la otitis externa difusa, la otitis externa maligna, otras patologías inflamatorias del oído externo y el diagnóstico diferencial entre otitis externa y otitis media aguda en niños. La siguiente es una pregunta teórica en la que no hay nada que razonar. Nos piden la prueba más sensible para establecer el diagnóstico de sinusitis, estudiar la anatomía del complejo osteomiatal e identificar posibles complicaciones por extensión local de la infección. Así que, ¿cuál es la opción correcta? La 3. Tomografía computerizada coronal. Aquí os dejo un par de imágenes por si les queréis echar un ojo. En la siguiente pregunta nos piden el objetivo del tratamiento del gluconato cálcico en un paciente con hiperpotasemia, siendo correcta la opción 4. Antagonizar la acción del potasio sobre la membrana de la célula miocárdica. Os recuerdo que, aunque la administración de gluconato cálcico es la medida terapéutica más importante en la hiperpotasemia, esta en realidad no reduce los niveles de potasio. Para reducir los niveles plasmáticos de potasio podríamos usar beta-agonistas, insulina, bicarbonato, furosemida o diálisis. Por último, os dejo aquí cómo se vería una hiperpotasemia en un electro. La siguiente es una pregunta, en mi opinión, complicada. Nos presentan un niño menor de 2 años de edad. Nos dicen que muestra dificultad respiratoria moderada con retracción intercostal y subcostal,
Además, en la auscultación pulmonar se oyen roncus expiratorios diseminados, expiración alargada y ligera disminución en la entrada de aire en ambos campos pulmonares. Es decir, ¿cuál parece el diagnóstico más probable? Pues tiene toda la pinta de ser una bronquiolitis. Entonces, ¿qué prueba complementaria pedimos? Bien, aquí es donde hay que tener un poco de sangre fría para marcar la respuesta correcta, que en este caso es la 4. Es decir, no pediremos pruebas complementarias a pesar de la potencial situación de gravedad en la que se encuentra este lactante, porque la bronquiolitis es un diagnóstico clínico. La prioridad ahora mismo debe ser el manejo de apoyo mediante hidratación, la aspiración de secreciones de la vía aérea superior y monitorización cercana de signos de insuficiencia respiratoria. En las siguientes diapositivas os dejo un resumen de la bronquiolitis. La siguiente es una pregunta sobre un concepto teórico muy específico. Nos piden la causa más frecuente de hipotiroidismo congénito. Y la respuesta correcta es la 1, las disgenesias tiroideas. Os dejo aquí la otra vez que cayó este concepto en el MIR. En la siguiente pregunta nos piden que marquemos la incorrecta sobre la tiroiditis de Hashimoto. La opción 1 es cierta. Esta patología puede aparecer en la infancia o en la adolescencia. La tiroiditis de Hashimoto evoluciona habitualmente hacia un hipotiroidismo, pero al inicio de la enfermedad los pacientes pueden presentar una fase transitoria de hipertiroidismo. Así que la opción 3 es cierta. Hay una mayor incidencia en pacientes con síndrome de Down o con síndrome de Turner o Klinefelter, así que la opción 2 es cierta y la opción 4 es falsa. En la siguiente diapositiva os dejo el diagnóstico diferencial de las tiroiditis. Por cierto, esto ya cayó otro año, pero ¿sabríais identificar cuál de las siguientes imágenes de gammagrafía es la que se corresponde con una tiroiditis? Pues la primera imagen. En cuanto a la segunda, es la imagen típica de un adenoma funcionante, y las imágenes 3 y 4 son compatibles con enfermedad de Graves o hipertiroidismo secundario. En la siguiente pregunta nos presentan un niño de 8 años que consulta por aparición de vello púbico en la base del pene. Esto podría ser un signo propio de la pubertad precoz. Sin embargo, nos dicen que el testículo no ha aumentado de volumen y que la edad ósea es mayor a la cronológica, pero solo por un año. Por lo tanto, las opciones 1 y 2, que dicen que el diagnóstico más probable es una pubertad precoz, son incorrectas. La opción correcta es la 3, pues estamos ante una adrenarquia precoz. Este mismo trastorno ya había sido preguntado en el MIR de la convocatoria anterior. Os dejo en la siguiente diapositiva el diagnóstico diferencial de la pubertad precoz y las variantes de la normalidad. La siguiente es una pregunta confusa y que por tanto, en mi opinión, debió ser anulada. Nos piden que marquemos la opción correcta sobre la enfermedad celíaca, así que vayamos opción por opción. La opción 1 es verdadera o falsa según el contexto. En adultos sí es necesaria la confirmación con biopsia intestinal para el diagnóstico definitivo. Sin embargo, en el caso concreto de la enfermedad celíaca en pacientes pediátricos, la biopsia no siempre es necesaria. En cuanto a la opción 2, es cierta, pero en mi opinión está mal redactada. Es la ausencia de los genes HLA, DQ2 y DQ8 la que tiene un alto valor predictivo negativo. La opción 3 es falsa. Los síndromes que están relacionados con la enfermedad celíaca son el síndrome de Down, el síndrome de Williams-Beuren y el síndrome de Turner. La opción 4 también es falsa. La siguiente es una pregunta directa en la que hay poco que razonar. Nos piden la afirmación correcta sobre la diarrea en el niño, así que tenemos que marcar la opción 3.
administrar rehidratación oral durante 4 a 6 horas y realimentación posterior con dieta normal. Como podéis ver, no era la primera vez que se preguntaba este concepto. La siguiente es una pregunta sobre el síndrome de realimentación, que aparece al inicio del tratamiento de la malnutrición crónica y en el que pueden aparecer alteraciones electrolíticas. ¿Cuáles son las más frecuentes? Hipofosfatemia, hipopotasemia e hipomagnesemia. Como nos piden que marquemos la falsa, tenemos que marcar la opción 2. Como podéis ver, en el MIR anterior ya salió una pregunta casi idéntica. La siguiente es una pregunta facilita. Nos presentan un paciente con Alzheimer que ha desarrollado episodios de agitación y agresividad grave junto a sintomatología psicótica, y nos piden el tratamiento que estaría indicado en este caso. Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones es un antipsicótico? La risperidona, así que la opción correcta es la 3. En cuanto a las opciones 1 y 4, el escitalopram es un ISRS y la trazodona es un antidepresivo atípico y por tanto los usaríamos para tratar síntomas como depresión o ansiedad. En cuanto a la opción 2, el lorazepam es una benzodiazepina y por lo tanto es mejor no usarla en un paciente con Alzheimer porque puede provocar déficit cognitivo. En la siguiente diapositiva os dejo una tabla con los antipsicóticos más importantes. En la siguiente pregunta tenemos un paciente con un cuadro de deterioro cognitivo grave. Esto lo sabemos porque nos dicen que se encuentra desorientado en el espacio y en el tiempo y con fallos de memoria. Sin embargo, esto es propio tanto de la demencia como del delirium. ¿Qué es lo que nos confirma que estamos en un delirium o síndrome confusional agudo? La fluctuación del nivel de alerta, como nos comenta la opción 4, que es la opción correcta. Esto lo podemos constatar en nuestro paciente, pues a ratos está nervioso y agitado y sin embargo en otros momentos lo encontramos somnoliento y desatento. Como podéis ver, esta era una pregunta repetida. La siguiente es una pregunta sobre las indicaciones de la terapia electroconvulsiva. Esta está indicada sobre todo en depresiones graves o resistentes a tratamiento médico, pero también puede estar indicada en episodios de manía o en la esquizofrenia. Sin embargo, la terapia electroconvulsiva no está indicada en trastornos de ansiedad como puede ser el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico o las fobias. Por lo tanto, la única de las opciones que nos presentan que no es una indicación de terapia electroconvulsiva es la 3, la agorafobia. En la siguiente diapositiva os dejo una tabla de las principales indicaciones de la terapia electroconvulsiva. En la siguiente pregunta nos piden qué microorganismo se puede relacionar con un cuadro de tics y corea o con un cuadro del espectro del trastorno obsesivo-compulsivo, siendo la opción correcta la 3, el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, es decir, Streptococcus pyogenes. Esto es lo que se conoce como síndrome de PANDAS. Os recuerdo que las infecciones por este microorganismo suelen afectar a la piel o causar faringitis, y en caso de dejar secuelas, las más frecuentes son la fiebre reumática y la glomerulonefritis post-estreptocócica. Otra posible complicación rara de la infección estreptocócica es la corea de Sydenham. Bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo y si te ha gustado, suscríbete. Un saludo.